Grabando. Entonces, para dar inicio a la exposición, les voy a presentar a quién será el expositor de la sesión de hoy. Su nombre es Hermann Thomas Ehrenfeld. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología en la Universidad de Montreal en Canadá, diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Es docente de los instrumentos sobre BIS 5, WISE 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados con la evaluación neuropsicológica. Además, es el director académico del Diplomado en Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil en ADIPA. Les dejo entonces con Germán para dar inicio a la clase. Germán. Muchas gracias, Karim. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una muy buena jornada el día de hoy y también estén preparados para poder escuchar esta ponencia. Voy a compartir mi pantalla inmediatamente. Así vamos a poder aprovechar el tiempo. Bueno, como muy bien dijo Karim, ¿cierto? Esta ponencia está asociada con el programa, ¿cierto? De em, la formación que estamos dando en ADIPA con respecto a la aplicación del test de aprendizaje y desarrollo infantil segunda versión. Un curso que se enfoca en utilizar este instrumento, ¿cierto?, para evaluar la primera infancia. Un curso que también, de alguna manera, más que simplemente buscar enseñar a hablar el instrumento, ¿cierto?, es aprender y tratar de enfocarse en una evaluación multidisciplinaria para los infantes, ¿cierto?, de 0 a 6 años, como puede ver el instrumento. ¿Ya? Comentarles que TADI2, ¿cierto? Es un instrumento desarrollado por la Universidad de Chile. Todos los derechos están reservados a ellos, quienes son los que lo crearon. Este seminario más bien trata de proponer el concepto de desarrollo infantil temprano, ¿cierto? Cómo se ha hecho esto en Chile y quizás cómo podríamos proponer el uso de TADI2 para responder a una necesidad tan importante como evaluar a esta población. ¿Ya? Dentro de los objetivos que nos establecimos, en primer lugar, ¿cierto? Va a ser presentar el concepto de desarrollo infantil temprano en el contexto de Chile. Vamos a analizar qué ha hecho nuestro país en cuanto a políticas públicas, ¿cierto? Y algunos datos empíricos, ¿cierto? Sobre cómo está el desarrollo infantil en nuestro país. Posteriormente vamos a plantear una propuesta de cómo se podría quizás a través de ciertas ideas incluir TADI2, ¿cierto?, en la evaluación del desarrollo infantil, ya sea en el sistema de salud primaria, ¿ya? Bueno, primero para hablar del desarrollo infantil, la verdad que es un concepto bastante amplio y bastante multidimensional. No hay muchas definiciones o operacionalizaciones con respecto al concepto de desarrollo infantil propiamente tal. Más bien vamos a encontrarlo en diversas formas, ya que, como ustedes se imaginarán, ¿cierto? El desarrollo infantil es un concepto tan amplio que sería el equivalente de poder definir y personalizar qué es el crecimiento, de alguna manera, ¿cierto? Aún así, se ha visto que el desarrollo infantil, dentro de todas las múltiples representaciones y definiciones, es un concepto que está condicionado por factores culturales, ¿ya? También va a estar relacionado con las expectativas y también los estándares culturales que puede tener un país, ¿cierto? Una nación o una cultura, ¿cierto? Sobre lo que es el desarrollo óptimo, ¿ya? Aún así, por ejemplo, citando un artículo, ¿cierto?, de México, aprovechando que vi que alguien presente de México, ¿cierto? Me gusta mucho este artículo para introducir un poco el concepto de desarrollo infantil temprano, que fue una de las operacionalizaciones, ¿cierto?, que pude encontrar en cuanto al desarrollo dentro de la literatura. Y bueno, fíjense que Castro, ¿cierto?, los autores de este artículo, ¿cierto? Que precisamente es la medición de una política pública de México, ¿cierto? Él es en Sanut. Em, y ellos plantean un poco la necesidad de poder entender el desarrollo en la infancia de una manera más positivista y centrada en la evaluación y generación de datos poblacionales.
Entonces, bueno, se establece que el desarrollo infantil temprano implica la maduración de las habilidades motoras, cognitivas, del lenguaje, socioemocionales y de las reguladoras durante los primeros años de vida. Algo interesante con respecto a esta conceptualización como desarrollo infantil temprano es que dentro de la Agenda 2030 de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿cierto? Pero Organización de las Naciones Unidas, perdón, ellos han incluido como meta dentro de estas propuestas, ¿cierto? El poder evaluar y monitorear el desarrollo infantil temprano de los niños, ¿ya? De hecho, en el objetivo 4, ¿cierto? Vamos a ver ahí que se va y se estableció, ¿cierto? Que es necesario poder medir cómo está el desarrollo de los niños de 0 a 4 años, ¿ya? ¿Y cómo se va a medir esto? Se va a medir a través de un porcentaje de niños de la población que estén cursando o que tengan un desarrollo bien encauzado en relación con la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. Podríamos decir entonces, por consiguiente, que la evaluación del desarrollo infantil no solamente va a ser algo que constituya, ¿cierto? O que esté relacionado con las personas que trabajamos en salud mental, sino que también los mismos organismos internacionales, ¿cierto? Y la idea del desarrollo como naciones, ¿cierto? Va a incluir también la preocupación por la primera infancia, ¿ya? Ahora, si nosotros empezamos a enfocarnos en la historia, ¿cierto? Y cómo se ha abordado esto en Chile, desde 2004 algunos autores han planteado, ¿cierto?, la necesidad de poder evaluar el desarrollo infantil y quizás ir más allá de simplemente la evaluación física o funcional, la típica que generalmente se hace en los infantes, ¿cierto? Ver si hay déficit nutricional, el desarrollo físico, si hay enfermedades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, se estableció, ¿cierto?, de que es importante monitorear y los niños tienen este derecho, ¿cierto?, a poder tener un acceso a salud y cuidados básicos. Y Bedregal y Pardo, ¿cierto? De hecho, vamos a citar a ellas posteriormente después. Ellas plantean de que uno de los problemas de los planes de acción nacionales de los países con respecto a la primera infancia es que lamentablemente siempre se reduce la idea de evaluar el desarrollo a monitorear el desarrollo físico, ¿ya? Como les comentaba anteriormente. Vamos a hablar de la nutrición, vamos a hablar de la deprivación de los nutrientes, enfermedades, ¿cierto? Pero no se considera otras dimensiones como la mental, social, moral o espiritual. También además de desconocerse estas dimensiones, no se establecen metas asociadas a estas áreas o esferas. Es algo que generalmente se repite. Por ejemplo, yo tuve mucha experiencia trabajando en investigación sobre calidad de vida. Es algo similar. La calidad de vida asociada a salud, ¿cierto? En los pacientes habitualmente solo se remite a evaluar si tienen dolor, si tienen alguna sintomatología física. Se deja de lado otras esferas que son más multidimensionales de la vida. En ese sentido, aquí yo me sorprendo también de ver esto de que está esta mirada más biomédica sobre el desarrollo que enfoca únicamente el desarrollo físico. Esta, esta cita, cierto, textual del texto que les mencioné anteriormente, nos hace pensar de que de alguna manera hay algún problema sobre qué vamos a entender como desarrollo pleno, el desarrollo ideal, ¿cierto? Y también de que desde 2004 se planteaba de que faltaban metas para poder medir el avance en esta área, ¿ya? Aún así, ¿cierto? En 2004 las autoras señalaron eso. En Chile se empezó a tomar cartas en el asunto. Ya en 2006 se anunció la creación de un sistema que es muy emblemático, ¿cierto? Y representa mucho los esfuerzos que ha tenido Chile en cuanto a la primera infancia, que es el programa Chile Crece Contigo.
Se presentó en 2006 la propuesta y en 2007 se comenzó con un piloto y ya se consolidó la creación del mismo ya en 2009 con la promulgación, perdón, de la ley 20.379. Este programa, ¿cierto? Sin duda fue un hito muy importante donde Chile empezó a invertir, ¿cierto?, recursos en poder promover la salud de los infantes, ¿cierto? Y los niños, ¿cierto? Que siempre se ha dicho que invertir en la infancia, ¿cierto? Es invertir en el futuro de un país. En 2017 ya se cumplieron 10 años de este programa. Como pueden ver, ¿cierto? Se ha hecho mucho énfasis y se han visto datos muy positivos. Dentro de los 10 años de Chile Crece Contigo se han beneficiado más de 1.650.000 niños, ¿cierto? Y también se ha podido monitorear la gestación de 2.000. Em, los ajuares, esto es algo que es bastante interesante, lo voy a citar posteriormente en un estudio que encontramos, ¿cierto? Proveer, ¿cierto? De ciertos materiales, de ciertos elementos básicos para poder asegurar el nacimiento, ¿cierto? Y los primeros días de salud, ¿cierto? Es algo bastante importante. Se entregaron 1.200.000 ajuares, ¿cierto? Y también varios proyectos y fondos concursables se han utilizado, movido a través de este programa. Ha sido una inversión bastante grande, ¿cierto? E importante en estos 10 años. Y eso que ya estamos, digámoslo así, pronto en 2027 a cumplir 20 años de que se haya establecido este programa. Fíjense que si nosotros nos vamos en los otros actores de la sociedad que trabajan con la infancia, la Sociedad Chilena de Pediatría lo mencionó desde 2020 2008, ¿cierto? Que evaluar el desarrollo infantil temprano es un desafío, ¿sí? Y si bien es cierto, el programa Chile Crece Contigo fue diseñado para poder brindar apoyos al 40% más vulnerable de, las, no sé, de los necesitados de nuestro país, ¿cierto? Em, Se plantea, ¿cierto?, la necesidad de que los pediatras sean expertos en poder evaluar el desarrollo, yendo más allá del desarrollo psicomotor, ¿sí? Un poco la idea que también Bedregal y Pardo planteaban anteriormente. Y si los médicos empiezan a reflexionar sobre eso es porque realmente em, aquí las otras profesiones de la salud, ¿cierto? Asociadas con la evaluación de las dimensiones que podría tener, por ejemplo, una escala del desarrollo, toman más relevancia, ¿ya? Se ha dicho y se ha mostrado preocupación de que no solamente va a ser importante evaluar el desarrollo, sino que también preguntarse sobre cuáles van a ser los instrumentos que se van a utilizar para ello, ¿sí? Ahora, lo que les había comentado, ¿cierto? En cuanto al panorama en que estamos en torno a Chile, ¿cierto? Fíjense que encontré una tesis muy interesante de un sociólogo que trata un poco de evaluar si la clase social en Chile puede ser un factor que determine, ¿cierto?, el desarrollo infantil temprano en nuestro país. Vamos a explorar un poquito este trabajo, ¿cierto? Se utilizaron datos de la encuesta longitudinal de la primera infancia de 2012 y también se hizo un análisis estadístico con modelos de regresión lineal para poder encontrar modelos que expliquen cómo podría haberse afectado el desarrollo infantil a través de ciertas variables. También es interesante mencionar de que dentro de las variables que se analizaron fue los resultados de TADI, el TADI, la primera versión. ¿Sí? Fíjense que en estos datos se encontró que si dividimos los participantes de esta muestra, que son bastante alrededor de 1.400, ¿cierto? Si se separara por ingresos, ¿cierto? Por quintiles, podemos observar algo bastante interesante que si bien es cierto, hay distribución normal, por decirlo así, dentro de las puntuaciones de TADI, sí podemos encontrar que quienes tuvieron un desarrollo infantil más avanzado fueron aquellos que pertenecían, perdón, al quinto quintil, es decir, el quintil de más altos ingresos. Si bien es cierto, podemos encontrar, perdón, no 1.400, 14.000
participantes, una muestra bastante robusta y bastante representativa. Podemos encontrar que los resultados, ¿cierto?, sugieren que primer y segundo quintil podrían tener más personas dentro de la categoría de retraso del desarrollo. ¿Ya? Esto simplemente analizando los resultados de manera descriptiva. Algo también que se llamó la atención es que el nivel educacional del cuidador principal, ¿cierto? También es una variable que al parecer solamente mirándola de manera descriptiva sí lograba generar diferencias. Por ejemplo, los cuidadores que tenían educación superior y posgrado inclusive podían tener em, más evaluados que estén en rango de desarrollo avanzado, por decirlo así. Aquí también los resultados podría decir que se distribuyen no de una manera tan significativamente distinta, pero sí llama la atención de que al parecer hay cierto efecto, aun cuando se evaluó con chi cuadrado, ¿cierto? Que son unas pruebas más estadísticas no paramétricas, ¿cierto? Pareciera verse un efecto interesante en cuanto al nivel del desarrollo y el nivel educativo del cuidador. Ahora sí vamos a hablar sobre la creación de los modelos, ¿cierto? Y vamos a analizar un poco qué factores pueden ser los más preponderantes. Cuando yo hablo de un modelo de regresión lineal, de alguna forma, es una medida que trata un poco de explicar cuáles son los factores que pesan más o menos en explicar la variabilidad de los resultados de una variable independiente, que en este caso van a ser una variable dependiente, perdón, que en este caso van a ser los resultados de TADI. En el fondo, en palabras más sencillas, este trabajo es bastante interesante ya que de alguna forma con medidas cuantitativas, ¿cierto? Y también la conceptualización de la idea de clase social, se trata de evaluar qué pesa más a la hora de explicar un mejor desempeño en el test de aprendizaje de desarrollo infantil. Y fíjense que luego de cuatro modelos que de alguna manera tratan de explicar la varianza de estos resultados, podemos encontrar en que dentro mismos, ¿cierto? Desafortunadamente no se encontraron modelos que pudiesen explicar en gran manera, ¿cierto?, la variabilidad de los resultados de TADI. Vamos a interpretar que, por ejemplo, dentro del modelo uno o el modelo 4 se explica entre 1 y 6%, ¿cierto?, la variabilidad de los resultados. Esto, entre comillas, sugiere de alguna manera de que al parecer es más difícil poder encontrar o poder encontrar los predictores, ¿cierto?, que podrían afectar más o menor medida el desarrollo infantil. Sin embargo, encontramos algunos factores que sí pueden ser bastante importantes de tomar en cuenta en los modelos que explican más la variabilidad, que son, por ejemplo, la presencia de materiales de aprendizaje y la educación principal del cuidador. No quiero marearlos con tantos resultados, pero sí quiero entrar un poco en la reflexión de que, bueno, si bien es cierto, los modelos que logró encontrar aquí el autor tienen un bajo valor de varianza explicada de las puntuaciones de TADI, sí se puede mencionar algunos aspectos a considerar. Al parecer, en Chile, la clase social, entendiendo la clasificación de las profesiones, las ocupaciones y el rol social que pudiesen tener estas, sí tendría un impacto en el desarrollo infantil, pero es un bajo nivel, ¿ya? De hecho, la clase social, al parecer, fue uno de los factores menos relevantes dentro de los modelos que se testearon de las posibles contribuciones de factores en el desarrollo infantil en Chile. Algo sí que se llamó la atención, ¿cierto? Es que al parecer pertenecer a una clase social más privilegiada sí puede mejorar resultados en el desarrollo. ¿Qué significa esto? La clase social no es predominante, pero sí puede facilitar quizás algunas áreas del desarrollo, lo cual pudimos ver quizás tanto en los datos descriptivos como también de las regresiones, modelos de regresión. Algo interesante fue que se descubrió que los materiales de aprendizaje y la educación principal del cuidador sí son variables que contribuyen mucho más a poder explicar la variabilidad de los resultados de TADI. Dentro de las reflexiones aquí, bastante interesante lo que plantea nuestro autor, que
Fíjense, materiales de aprendizaje. Tener elementos físicos, ya sea libros, juguetes, ¿cierto? Puede generar un impacto positivo en el desarrollo infantil. Entonces, por ejemplo, la idea de poder brindar un ajuar, de poder brindar quizás elementos que pudiesen promover la estimulación temprana, sí resultan, sí son importantes y sí es algo que debiese mantenerse. Hoy en día, ¿cierto? Reflexionamos un poco sobre la sociedad actual y cómo, por ejemplo, hoy en día los niños quizás juegan menos o tienen menos actividades, digámoslo así, psicomotoras. Podemos ver que algo que es algo importante de mantener, ¿cierto? La utilización de estos materiales de aprendizaje como un elemento que puede favorecer el desarrollo. Y aquí no me refiero a que, por ejemplo, se le dé tablet a todos los niños, sino que más bien elementos que puedan ser estimulantes, ¿cierto? En más de un área. ¿Ya? También otro de los factores que pesó más en la manera de cómo se podía explicar la variabilidad de los resultados de TADI fue el nivel educativo del cuidador principal, lo cual se puede explicar así también como ocurre con las escalas de inteligencia, donde un acceso, un ambiente más culturalmente enriquecido, ¿cierto?, va a promover el desarrollo. En ese sentido, ¿cierto? Podemos concluir de este estudio que la clase social en Chile no explica las dificultades del desarrollo que puedan tener los niños, pero sí factores de acceso a materiales y educación sí podrían interferir y potenciar el desarrollo infantil temprano. Algo importante que podríamos tomar en cuenta, ¿cierto? Y que seguramente nos plantearía la necesidad de poder generar y mantener estos materiales de apoyo que pueden, en términos de política pública, ser de bajo costo, implementación, ¿cierto? Y tener un gran impacto. Otro aspecto importante que quizás podríamos tomar en consideración a la hora de analizar los resultados, ¿cierto? Es que antes de el establecimiento del programa Chile Crece Contigo, teníamos poco o escasos datos de cómo se vivía el desarrollo infantil en Chile. Este artículo es bastante importante, ¿cierto? Bedregal nuevamente, ¿cierto? Dirige esta investigación y se trató aquí de analizar cuál era la diferencia entre el desarrollo infantil de padres y niños, ¿cierto? Que consultaban tanto en el sistema público como en el sistema privado. ¿Ya? Y vamos a definir, quizás voy a tratar de hablar un poquito sobre cómo fue el diseño experimental y qué datos se hicieron, ¿cierto? Aquí lo importante es que se trabajó con mamás, ¿cierto? Y mamás gestantes, ¿cierto? Desde 2007, 2008, ¿cierto? Donde se empezó a monitorear el desarrollo, ¿cierto? A través del programa Chile Crece Contigo. Y aquí vamos a ver que también se incluyó una muestra bastante interesante, 1.400 eh, participantes dentro de la red pública y de los privados unos 300 también. Fíjense que en este estudio se contabilizaron bastantes variables demográficas, ¿cierto? Y se consiguieron bastantes datos, ya que fue un seguimiento desde el nacimiento y también implicó la evaluación del desarrollo con un instrumento, el cual no fue el TADI en este caso, sino que fue el Batel. Pero ahí vamos a tratar de explicar un poquito y analizar los resultados para ver qué podemos encontrar en este aspecto. Aquí hay unas características de la muestra. Podemos ver que los participantes tenían en edad de meses, ¿cierto? 42 meses, es decir, unos 3 años, 4 años, ¿cierto? Y bueno, no 3, 4, 3 años, 6 meses, 4 años, ¿cierto? Entre paréntesis, ¿cierto? Y podíamos ver de que los que se asistieran en redes públicas o privadas, ¿cierto? Se estudió su previsión de salud, el nivel socioeconómico que podían tener también y otras variables que contribuían también al ambiente psicosocial de los evaluados, ¿sí? Fíjense también que se estudió algunas variables importantes, como por ejemplo saber si el embarazo fue o no planificado, el tipo de parto, el APGAR,
también si había diagnósticos de enfermedades antes de nacer o al nacimiento, ¿cierto? Y también el periodo post-nacimiento, ¿cierto? Si tuvieron hospitalizaciones de más de 7 días durante los primeros años de vida, ¿ya? ¿Qué se encontró, digámoslo así, en cuanto a datos de la escala del desarrollo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Fíjense que se encontraron diferencias en las dimensiones que evaluaba el cuestionario Battelle, que es un cuestionario del desarrollo similar al TADI, y podemos encontrar grandes diferencias en torno a el porcentaje de desarrollo alterado en niños y niñas, siendo que en el público se observaba mayor porcentaje de niños con dificultades que en el privado. El artículo desafortunadamente no explora las dimensiones y también por qué podría tener alguna diferenciación entre el público y privado en estas áreas, ¿cierto? Y aquí nos tocaría a nosotros de alguna manera poder hipotetizar al respecto, pero fíjense que la mayor diferencia que hay entre público y privado fue la dimensión comunicación y la dimensión motora, que podemos ver tanto, bueno, también aquí la personal social, que podríamos decir tiene que ver con el desarrollo socioemocional, sí están bastante marcadas las diferencias. Ahora, si bien es cierto, el artículo hace mención a características más del área de la salud, como por ejemplo, em, se encontró que la situación perinatal de los participantes era mucho mejor monitoreada en las redes públicas que en la privada, algo que curiosamente sorprendería a cualquiera que leyese los datos desde fuera, ya que generalmente se asocia que en el sistema público hay más inseguridad y una percepción de menor calidad. En ese sentido, podemos decir que el monitoreo prenatal en el sistema público en Chile ha funcionado bastante bien, ¿cierto? Y esta información rectifica esa idea. También fíjense que el APGAR al nacimiento, ¿cierto? Esta escala que evalúa 5 rasgos para mencionar el estado del desarrollo al momento del nacer, se toma al minuto y a los 5 minutos, ¿cierto? El Apgar pareciera ser, o sea, no pareciera ser, efectivamente se presentó más bajo en la red privada, pero los pacientes que consultaban en la red pública presentaban más enfermedades crónicas en la infancia. Dentro de los hallazgos, ¿cierto? Y la discusión que plantean las autoras, ¿cierto? Estos datos que son más de estilo biomédico, ¿cierto? Son muy valiosos de rescatar, ya que de alguna manera están mencionando cómo se ha monitoreado, ¿cierto? Y cómo está el estado del desarrollo de los niños e infantes en Chile. Dentro de la discusión también ellos mencionan, ¿cierto?, de que los médicos, ¿cierto?, no solamente debiesen poder pesquisar el desarrollo, el retraso del desarrollo, sino que también debiesen ser capaces de conocer cuáles son los factores de riesgo que estos implican y poder trabajarlos de manera prematura. Em, Como vimos un poco, sigue la línea que la Sociedad Chilena de Pediatría también mencionó, de que el médico no solamente tiene que mirar la parte física, tiene que también de alguna manera ser capaz de evaluar la parte biopsicosocial. Y aquí se agrega de que no solamente es conocer las dimensiones, sino también conocer qué variables podrían ser o constituir un factor de riesgo para ellos. Esto sin duda va a requerir que los médicos y los prestadores de salud, ¿cierto?, se interioricen con las teorías del desarrollo, ¿cierto?, y con estudios de qué cosas afectan el desarrollo en Chile. También fíjense que algo interesante que mencionó, ¿cierto? Se incluyó como una variable de riesgo las visitas domiciliarias y las evaluaciones realizadas. Y aquí la manera en que los autores lo interpretan es que generalmente en Chile se evalúa y se visita, o sea, se hacen visitas domiciliarias cuando hay niños con problemas ya detectados. Es decir, que solamente se enfoca en
en el tratamiento, por decirlo así, antes de poder hablar de promoción y prevención. Si bien es cierto, esto es algo cultural de nuestro país, ¿cierto? Y de quizás cualquier país en desarrollo, ¿cierto? Con escasos recursos, perdón, en vías de desarrollo con escasos recursos, ¿cierto? Uno tiende a disponer los recursos cuando se necesitan, hay muy pocos programas de prevención. Esto es importante de reflexionar de que no debiésemos únicamente esperar, ojalá, ¿cierto? Que haya un diagnóstico para poder haber una evaluación del desarrollo en los primeros años, ¿sí? Y de las conclusiones en cuanto a este artículo, ¿cierto? Podríamos decir que la evaluación, o más bien evaluar el desarrollo de forma periódica, no debiese ser solamente para poder detectar riesgos o alteraciones, también puede y debiese ser una forma de poder modelar y generar un plan de intervención que permita a los niños alcanzar su desarrollo ideal. ¿Ya? Em, Algo interesante, ¿cierto? Yo sé que evaluar no es fácil, evaluar implica un costo, implica que a los actores, ¿cierto?, de la atención en salud se capaciten, compren los instrumentos, ¿cierto? Aún así, ¿cierto? Una de las conclusiones de este artículo es que poder evaluar más el desarrollo no solamente tendría un rol curativo, sino que también preventivo y de promoción de la salud, ¿sí? Dicho todo esto, ¿cierto? Voy a hablar un poco sobre cuál es la propuesta de valor y, ¿cierto? La utilidad que puede tener TADI para poder evaluar el desarrollo en Chile. TADI 2, ¿cierto? Es la segunda versión del test de aprendizaje y desarrollo infantil que también lo desarrolló la misma Universidad de Chile. Y en el fondo es una batería del desarrollo que evalúa cuatro dimensiones. Como dice su nombre, ¿cierto? Una batería del desarrollo es un conjunto de actividades, tareas, ¿cierto? Las cuales se administran a través de los materiales que ustedes pueden ver enfrente de ustedes, ¿cierto? Y son los materiales que tienen los ítems de la tarea. ¿Dónde se puede adquirir el TADI? El TADI, ¿cierto? Está licenciado, ¿cierto? Por la Universidad de Chile. Lo vende la página galileo.cl, ¿cierto? Que seguramente son los distribuidores y los productores del material, ¿sí? Yo les comentaba que generalmente una de las dificultades para poder emplear un test es poder asumir el costo económico que este implica. Pero para aquellas personas que quizás tengan el TADI original, existen existe una forma de poder adquirirlo, de poder mejor adquirir un pack que puede actualizar el TADI al TADI 2 directamente, ¿ya? Aún así, yo sé que el precio que ustedes ven en pantalla puede ser quizás un poco alto, considerando que siempre los instrumentos son caros. Yo siempre en mis ponencias y en mis cursos hablo de que la, los test no se desarrollan solos. Lamentablemente, hay altísimos costos para poder producir un material que sea de calidad y que asegure que pueda medir lo que pretende medir. Es por ello que generalmente uno paga y generalmente embarcarse en la idea de producir un instrumento es una inversión. Es una inversión que requiere costos económicos, ¿cierto? Y se requiere cubrir de alguna cierta forma. Entonces, por eso, ¿cierto? Yo sé que considerando que hay test psicológicos, ¿cierto? Muchísimo más caros, ¿cierto? Yo considero que el precio del TADI, considerando toda esta dinámica de las industrias que producen test, ¿cierto? Es bastante asequible. Ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Materiales del TADI, ¿cierto? Yo personalmente lo compré también para poder utilizarlo y poder generar este material que les estoy compartiendo. ¿Por qué TADI, cierto, tendría una propuesta de valor especial en Chile? El TADI se actualizó en 2024, es decir, el año pasado. Y no solamente se actualizó, digámoslo así, en cuanto a términos de nuevos materiales, sino que también se actualizaron los baremos y se afinaron, ¿cierto? Algunos detalles que mejoraban las propiedades psicométricas del test. ¿Ya? También algo importante es que dentro de las mejoras, ¿cierto? Se mejoró la validez de contenido, ¿cierto? Y también se
testeó el TADI-2 con una muestra de familias migrantes para hacer estudios de validez cultural. Ya en ese sentido, más que simplemente un refresh del instrumento, vemos que se hicieron estudios para poder establecer el gold standard, ¿cierto? Y asegurar las propiedades psicométricas del test. ¿Ya? Algo interesante de pequeños cambios que se hicieron, ¿cierto? Se eliminaron algunos test, se incorporaron otros, se incorporó una categoría de alerta, ¿cierto? Dentro de los descriptores cualitativos, ¿cierto? Y se expone aquí también cuál fue el trabajo con la muestra migrante. Se trabajó con madres de Bolivia, de Venezuela, Colombia y Perú, ya que son generalmente las comunidades de inmigrantes más importantes en Chile. Y se también estableció un trabajo donde se revisaron los ítems del test según la teoría clásica de los test y la teoría respuesta al ítem. Algo bastante interesante, ¿cierto? Ya que para aquellos que conocen de psicometría saben que la teoría clásica de los test tiene sus pros y sus contras, como también la teoría de la respuesta al ítem. ¿Ya? Em, Eh, Voy a ver unas preguntas que surgen en desarrollo, ¿cierto? Yo no sé qué parte del curso, pero podrías comentar la diferencia entre el TEPSI y el TADI. En salud pública se aplica el TEPSI. Sí, efectivamente, el TEPSI es una escala del desarrollo que también se creó en Chile, pero es más antigua. De hecho, el TADI 1 utilizó el EDP y el TEPSI como fuentes de validez concurrente, ¿cierto? Para demostrar de que es una prueba que sí mide precisamente el desarrollo. ¿Cuál es el problema del TEPSI y el EDP? Que son escalas antiguas. Y las escalas, lamentablemente, con el paso del tiempo pierden cierta validez de contenido por el paso de los años. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, TADI y TADI 2, ¿cierto? Son escalas que están adaptadas, ¿cierto? Para el contexto más actual. ¿Ya? Em, Paola dice, estimulación prenatal ayudada con estimulación del bebé crea conexión con sus padres. ¿Se puede considerar desde esta edad temprana el desarrollo de un niño o es solo para el nacido? Bueno, no soy experto en psicología prenatal, pero sí se ha demostrado de que la creación del vínculo, ¿cierto? Y la estimulación comienza desde el vientre materno. Entonces, sin duda, eso es algo que genera efectos. Se habla de que los niños, aún estando en el vientre materno, pueden percibir olores, pueden percibir estímulos del ambiente en el cual están. Entonces, sin duda, eso es una ventana donde ellos pueden recibir estimulación. ¿Ya? Dice Cristina, es importante actualizar los instrumentos de evaluación. Hace unos días evaluaron a mi hijo de 3 años con el TEPSI, creo, y había imágenes que daba el contexto, los niños no entienden. Sin duda, efectivamente. Es por ello que, según em, las propiedades psicométricas de los test, ¿cierto? Se tiene que testear en población reciente, ¿cierto? El TEPSI, si no mal recuerdo, creo que fue creado, déjenme ver la referencia, eh, no quiero inventar, pero fue hecho el TEPSI en 1985. Se actualizó en 2003. Igual sigue siendo una escala que se creó en Chile, pero podemos ver que es bastante antigua, ¿ya? Entonces yo sé que se utiliza el TEPSI en salud primaria, ¿cierto? Como eh, porque se estableció, ¿cierto? Como política, como práctica, ¿cierto? El test, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Simplemente estoy presentando este test porque de alguna forma las propiedades psicométricas y el contenido del nuevo test de la nueva versión, ¿cierto? Sin duda permite abordar el desarrollo con un instrumento más actualizado, ¿ya? Como pueden ver aquí algunos materiales del TADI y como pueden ver, ¿cierto? Los ítems del TADI son tareas específicas que están estipuladas de, em, en el manual de aplicación y las 4 áreas, ¿cierto? Que mide el test. También algo importante, ¿cierto? Como mencionaba, ¿cierto? La interpretación de los resultados.
TADI 2 agregó una nueva característica que es la categoría de alerta y de alguna forma, ¿cierto? Los rangos de alerta, riesgo o retraso podrían sugerir de que hay una alteración en el desarrollo que va a requerir de evaluación, ¿cierto? Y apoyos, ¿ya? Ahora, ahí preguntan, ¿cierto?, quiénes pueden realizar estos test. Habitualmente, personas que tengan conocimiento sobre psicometría, sobre el desarrollo y sobre primera infancia son las personas idóneas para poder hacerlo. Parte de esta presentación, ¿cierto?, está disponible en la página web de TADI, dispuesta y abierta al público. Ahora, para ir cerrando, me gustaría proponer ciertas ideas que podrían ser útiles a la hora de implementar el TADI 2 en Chile. Y yo sé que estas ideas son muy básicas y son bastante, quizá un poco de sentido común, pero de alguna manera, si nadie las dice, nadie las va a poder plantear en la mesa. ¿Ya? Primero, ¿cierto? Lo ideal es que el TADI 2 se pudiese aplicar al menos una vez al año a los niños, ¿cierto? Entre 0 y 6 años, ¿ya? ¿Por qué yo digo una vez al año? Porque quizá hacerlo en menor tiempo podría ser muchísimo más costoso e irreal. Sin embargo, ¿cierto? Dentro de un año a otro, ¿cierto? Sobre todo en la primera infancia y los primeros 6 años de vida, el desarrollo es exponencial y monitorear el alcance del desarrollo sin duda es algo que se debiese em, poder vigilar más, con mucho más cuidado, ¿ya? El TADI 2, ¿cierto? Podría también mejorar la comunicación entre varios actores que tratan a los niños en la infancia, ¿cierto? El pediatra, el educador de párvulos o quizás el fonoaudiólogo en ese sentido. Entonces, una idea importante para poder implementarlo es que ojalá se pudiesen generar estas evaluaciones que fueran las de un año y que además también los resultados pudiesen compartirse entre profesionales de la salud para poder aprovechar ese espacio. Si bien es cierto, TADI como escala del desarrollo no tendría el problema que tienen algunas escalas de inteligencia como el efecto memoria, ¿ya? Pero sí, efectivamente, evaluar a un niño cada 3 meses no es tan necesario y sería mucho mejor poder coordinar los esfuerzos entre actores que ven a este niño, ¿cierto? Y comunicar los resultados antes que reevaluar constantemente, ¿ya? También otra cosa importante es que debiésemos poder generar redes de derivación, ¿cierto? Y poder promover quizá a través de guías clínicas o lineamientos del ministerio, ¿cierto? ¿Qué especialista debiese ver a cada niño que tiene algún rezago en algún área del TADI, ¿cierto? Y también qué intervención van a poder recibir. El TADI no es un test de tamizaje, es una escala más completa. Si bien es cierto, la aplicación puede durar entre 15, 20 minutos, 30 minutos quizás, va a depender del evaluado en sí mismo. ¿Ya? Em, ya, muy bien. Liz dice que aplica el TADI, ¿cierto? Estudiantes de prebásica. Muy importante, ¿cierto? En ese sentido, ojalá siempre las personas que tienen contacto directo con los evaluados, ¿cierto?, pudiesen levantar la necesidad de estas evaluaciones, ¿ya? Algo importante también es que quizás con el TADI, como política pública, se podrían sugerir programas grupales de intervención o estimulación, los cuales pueden ser de alguna forma menos costosos, ¿cierto?, y más proyectivos, más provechosos para los casos leves. Ahí respondiendo un poco la pregunta que y Green decía, ¿cierto? Que especialista, ¿cierto? Voy a tratar un poco de abordar esta situación. Generalmente la dimensión cognición que tiene que ver con el desarrollo de actividades tales como la memoria, la función ejecutiva, la atención, ¿cierto? Em, Dentro de mi propuesta, ¿cierto? Como evaluador y como especialista en neuropsicología, yo podría sugerir que los déficits podrían verse vistos a través de los siguientes especialistas. Un psicólogo o neuropsicólogo sin duda tiene mucho que decir si es que encontramos la dimensión cognición de TADE disminuida. En ese sentido, evaluar procesos como atención, función ejecutiva o memoria sería esencial.
También el fonodiólogo tendría mucho que decir, ya que en el caso de los ítems de cognición en el TADI hay mucho sobre lenguaje y también habilidades verbales que están involucradas, ¿cierto? Hay mucha producción de respuesta y también muchos ítems en donde se pregunta directamente al evaluado que haga alguna actividad. Chicos con problemas en el lenguaje podrían puntuar bajo en la dimensión cognición también, ¿ya? Otro aspecto que podrían abordar los educadores, los psicopedagogos, ¿cierto? Son las dificultades con algunos precursores académicos que tiene la dimensión de cognición del TADI. Por ejemplo, hay tareas en donde se tiene que reconocer tamaños, dentro, fuera, colores, etcétera, etcétera. Eso muchas veces lo puede estimular y trabajar el educador de una manera más especializada. También hay muchas tareas manipulativas en la dimensión cognición del TADI que un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional podría abordar también. Por ejemplo, hay mucho trabajo de que el niño tiene que apilar cubos, trabajar con una argolla, meter una pastilla de vitamina C en un frasco. Si el niño no tiene desarrollada la pinza, ¿cierto? Tiene algún problema de psicomotricidad fina, sin duda va a requerir que alguien especialista lo pueda em, evaluar. ¿Ya? Em, Dice Cristina, pero los psicólogos pueden evaluar psicométricamente a niños tan pequeños. Y no solamente los psicólogos, con un instrumento como este, el cual está demostrado que sus propiedades psicométricas funcionan, ¿cierto? Puede ser una ayuda, pero también no es necesariamente la única fuente de información. En el curso del TADI 2 siempre mencionamos la importancia de entender que esta población es mucho más difícil de evaluar que un escolar o un adulto, porque son niños que no pueden reportar sus propios síntomas, ¿cierto? Y son más difíciles de cuantificar ya que se tiene que observar a través de el ojo clínico directo, ¿ya? Dice el profesional que evalúa el TADI es solo fonoaudióloga, no. El curso y, como se mencionó, ¿cierto?, está pensado para múltiples profesionales que trabajan en primera infancia de manera multidisciplinaria, ¿ya? Algo importante con respecto a la dimensión del lenguaje es que en el caso del fonoaudiólogo, sin duda, él va a ser el experto que va a poder mencionar y evaluar por qué los ítems de la dimensión lenguaje podrían estar afectados. Aún así, también la dimensión lenguaje en el TADI 2 incluye tareas de lectura y escritura, las cuales también un psicopedagogo o un educador diferencial podría observar, ¿ya? Em, También otro aspecto importante es que la dimensión lenguaje hay muchas actividades en donde al evaluado se le dan instrucciones. Muchas veces cuando el evaluado tiene dificultades para prestar atención o para planificar su actividad, puede salir disminuida esa dimensión. Entonces, en ese sentido, ahí también el psicólogo o el neuropsicólogo puede eh, posiblemente analizar por qué la dimensión lenguaje salió tan baja y mirar problemas como atención o planificación. Con respecto a la dimensión motora, ¿cierto? La motricidad, el movimiento, sin duda que fonoaudiólogos, psicólogos, educadores no tenemos tanta experticia. Sin duda allí las estrellas van a ser kinesiólogos y los terapeutas ocupacionales. La dimensión de motricidad, sin duda, ¿cierto?, implica poder evaluar en mayor profundidad el desarrollo motor grueso y fino. Hay muchos ítems de motricidad, ¿cierto?, que son bastante específicos, como poner al niño de supino, evaluar si puede hacer tal a tal actividad, ¿cierto? Desde la última versión del curso del TADI, ¿cierto? Una kinesióloga hablaba de la importancia de no solamente medir que se hagan las actividades, sino también tener ciertas nociones de cómo se da el desarrollo motor, que eso es algo que los profesionales que trabajamos más procesos como lenguaje, pensamiento, no tenemos tanta experticia. Los profesionales que evalúan el movimiento sin duda tienen mucho que aportar en esta dimensión. Algo importante sí también es que, por ejemplo, el terapeuta ocupacional con la dimensión motricidad en el TADI, ¿cierto? Tiene mucho que decir en cuanto a la integración sensorial, ¿ya? Porque de alguna manera algunos ítems del TADI podrían verse influenciados en chicos que tendrían ciertas dificultades sensoriales. Por último, la dimensión emocional, sí, también ahí em, podríamos decir que no todos los profesionales tienen muchas herramientas para poder abordar
los ítems que pretende medir esta área. Aquí sin duda el psicólogo clínico va a ser el principal. Hay muchos ítems de la dimensión socioemocional que tienen que ver con la teoría de la mente, el desarrollo moral, social, también la relación de apego y los vínculos que tiene el evaluador, el evaluado con su cuidador. En ese sentido, dificultades o un área de alerta va a requerir sin duda un abordaje de psicología clínica, sobre todo enfocado en la infancia, ¿ya? Y por último, también en la dimensión socioemocional hay muchos ítems que exploran o tienen que ver con intereses y actividades que hace el niño, cómo juega, cómo él realiza ciertos tipos de tareas. En ese sentido, el terapeuta ocupacional también tiene mucho que mencionar, sobre todo con la exploración de las actividades de la vida diaria básicas, ¿ya? Bueno, sin duda, TADI2, ¿cierto? Es un instrumento que puede aportar mucho, ¿cierto? Puede dar una mirada refrescada, ¿cierto? Y más actualizada de cómo parar el desarrollo en Chile. Puede generar datos confiables y puede de alguna forma ayudar a tomar decisiones sobre la salud de los infantes en nuestro país. ¿Ya? Bueno, esa sería la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. Así que le doy el espacio a Karin para que usted pueda moderar quizás dos, tres preguntas como ustedes consideren. Y las preguntas que no puedan salir al aire pueden dejarlas en el chat. Mientras hace el sorteo yo voy a poder responder también algunas. Ya. Les voy a pedir que levanten la mano con la partecita de reacción para levantar la mano. Vamos a responder tres preguntitas por temas de tiempo. Buenísima charla, muchas gracias. No veo manos levantadas. Veo cámaras, pero no veo manos. ¿Quienes prendieron la cámara tienen alguna pregunta? Quizás y no saben levantar la mano. Sería bueno si preguntan si pueden activar la cámara, así yo también puedo verlo. No tengo manos levantadas. Mira, pero Karen te hizo una pregunta por el chat. Sí, ¿Qué si nos no, puede eso puede. referir sobre el espacio físico y el ambiente para ejecutar el test? Pasa que mi hijo es evaluado por CESFAM y hay ejercicios motrices en los que él se maneja bien. No salía bien evaluado, quizás por el espacio o por la falta de un acercamiento adecuado a su edad. 2 años, dice Karen. Ya, eso es súper interesante de abordar. Yo puedo hablar tanto desde mi experiencia como también de lo que implica la evaluación del TADI. Bueno, todas las escalas estandarizadas tienen sus reglas, ¿cierto?, de administración que en teoría uno tiene que seguir al pie de la letra para que los resultados sean válidos. Ahora, ¿cuál es el problema al respecto? Es que trabajar en primera infancia, ¿cierto?, es muy difícil recrear a veces el escenario ideal para poder evaluar. Y además también, sin duda, ni siquiera solamente el espacio físico, el espacio relacional, el evaluador y el evaluado, ¿cierto? También va a determinar si el, el niño va a poder o no hacer la actividad. Un mal rapport, ¿cierto? O si el niño se percibe con temor o con ansiedad, ¿cierto? La situación de evaluación, sin duda va a afectar su desempeño. ¿Qué podría decir yo? Efectivamente, el ambiente, todas esas variables que son, ¿cómo es la palabra? Em, Imprevistas, van a afectar el resultado. Ahora, sin duda ahí lo que va a requerir es que el evaluador sea un experto y pueda entender de alguna manera cuándo sí, cuándo no se está viendo el proceso que se pretende medir con el ítem. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros en el curso del TADI queremos y aprovechamos de discutir. ¿Qué es lo que en el fondo implica, por ejemplo, que el niño pueda ponerse de supino? ¿Qué implica que el niño pueda darse vuelta, pueda sentarse? ¿Qué implica que el niño pueda tomar los cubos y ponerlos arriba? Eso es algo que el evaluador tiene que poder conocer y problematizar antes que simplemente poner un 1 o un 0 si la actividad se da o no se da. Entonces, en ese sentido, como usted dice, si a lo mejor su hijo tiene mejor desempeño, pero en el CEFAM, cuando se hizo la evaluación, no rindió como se espera, como habitualmente es,
Todo ese tipo de variables se tienen que tomar en juego a la hora de interpretar un resultado. Por eso es que estas escalas no solamente se aplican y listo, tiene que haber todo un proceso de diagnóstico detrás, evaluaciones con otros profesionales, datos extra que permitan un poco corroborar la información, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, la evaluación puede salir y hay muchísimas cosas que pueden salir como mal en la evaluación y pueden afectar los resultados. Por eso el evaluador experto tiene que ser capaz de poder prever y en su justa medida, ¿cierto?, utilizar su juicio clínico para puntuar. ¿Ya? Perfecto, gracias, Germán. Vamos con... Nadie levantó la mano, así que voy a leerte las preguntas del chat nomás. Espérate, Daniel. Gracias, Daniel. Ahí le abro el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Hola, quiero preguntar acerca de las diferencias específicas que tiene el TADI 2 con respecto al TADI 1. Y- Gracias. Ya. Bueno, ahí las puse un poco en la presentación. La verdad que en cuanto a ítems no hay mucha diferencia. Hay solamente 6 ítems que cambiaron. Pero ¿qué fue lo que cambió en realidad? Fue un poco la progresión de la dificultad de la graduación de los ítems. ¿Qué significa esto? Con el estudio, ¿cierto?, de la teoría de respuesta al ítem, se graduó de nuevo el orden de los ítems. ¿Ya? Eso es un cambio grande de la versión anterior. De hecho, en el manual se expone que gran parte del trabajo del TADI 2 se basa del trabajo del TADI 1 que estaba bien hecho. Simplemente con esta nueva mejoramiento de las propiedades psicométricas y lo de la teoría de la respuesta al ítem, la dificultad y la gradiente de dificultad se estableció de una manera mucho más fina. ¿Qué pasa? La teoría de la respuesta al ítem habla sobre la probabilidad, ¿cierto? Y otras variables más que generalmente las anunciamos más en el curso, ¿cierto? Tiene que ver con la probabilidad de que el niño pueda o no hacer la actividad. Es una forma de comprender el test completamente diferente. Si le interesa un poco, puede buscar en internet modelos de Rush para que usted vea que son tres variables que se cotejan a la hora de analizar un test según la teoría de la respuesta al ítem para un poco mejorar su discriminabilidad y sensitividad. Pero en términos prácticos hay muy poquitas diferencias. De hecho, yo les comentaba que el TADI 1, ustedes pueden comprar un kit que cambia solamente el manual, uno que otros dos elementos, ¿cierto? Y ya tienen el TADI 2 actualizado ya. Simplemente, más que cambios en las dimensiones o en los ítems, son cambios internos que facilitan la administración y mejoran las propiedades psicométricas. Ya. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la pregunta. Vamos a buscar una más en el chat. Mirta dice, me preocupan los errores en las decisiones que se toman respecto a la derivación. Esto cuando se atribuye un mal resultado a una causa distinta a la que está a la base. ¿Qué nos sugiere ante esto? Muy buena pregunta. Bueno, por eso es que dentro de las ideas y las propuestas yo mencionaba que cuando un área esté disminuida, no es que simplemente un profesional tenga que estar ahí a la base. Dentro del análisis del test, ¿cierto? Según, ¿cierto?, la preparación del curso y todo, las sugerencias de derivación, ¿cierto? Yo las di en base al análisis de los mismos ítems. Entonces, sí, como usted dice, efectivamente, que salga mal en la dimensión lenguaje, no necesita necesariamente ser que el niño tiene un trastorno de lenguaje, no, no se puede dar un salto tan alto. Simplemente se puede mencionar de que cuando uno conoce bien y explora los ítems de la prueba y sabe los procesos subyacentes también, uno puede hipotetizar otras cosas. Yo por eso mencionaba que hay unos tipos de ítems que a lo mejor si puntúa bajo no es por un tema de lenguaje, más de planificación, o a lo mejor si puntúa tan bajo en un tema de cognición, puede que el tema motor esté interfiriendo en los ítems que estuvo más bajo. Entonces ahí, más que simplemente calcular el puntaje, uno tiene que aprender a leer entre líneas sobre cuáles son los ítems que puntuó bajo y cuáles son los procesos cognitivos subyacentes que podrían haber influenciado de manera negativa ese puntaje.
Entonces, sí, usted lo que dice es cierto, uno no puede atribuir directamente como lo haríamos con pruebas médicas, ¿cierto? Si sale positivo, tiene COVID. No, en el caso del TADI no funciona así y sobre todo muchos profesionales que trabajan de manera multidisciplinaria en la infancia saben de que está todo muy mezclado, está todo muy imbricado una con otra cosa. Entonces, por eso es que es importante que los evaluadores del TADI sean capaces de tener una mirada multidisciplinaria y aprender de las otras disciplinas. Por ejemplo, yo le digo, yo no soy experto en movimiento, lo que menos sé es el desarrollo psicomotor, pero me toca aprender si quiero ser un buen evaluador del TADI. Entonces, en ese sentido, la invitación es más que solamente establecer un diagnóstico, es poder explorar el desarrollo más en profundidad de una manera multidisciplinaria y multidimensional. Ahora, también algo importante que lo mencioné hace poquito en una entrevista que di para Adipa también, hay que tener mucho cuidado con la idea de cómo se interpretan los resultados. Manejar un poco el sentido ético que tiene el decir su hijo está en rango de alerta o de rezago. No podemos llegar y simplemente dar un diagnóstico como tal, solamente interpretando los resultados de un test, ¿ya? Los descriptores cualitativos del TADI son una cosa, un diagnóstico de retraso global del desarrollo es otra cosa. Para ello se necesita hacer una exploración que va mucho más allá del resultado de un test, considerando que los test tienen errores de medición. Los test pueden estar sesgados por múltiples razones. Entonces, más que aprender a pasar el test, lo importante es formar un evaluador que pueda distinguir todas esas variables. Perfecto, muchas gracias, Germán. Una última pregunta cortita que María Inés la ha hecho como 3 veces en el chat y yo me la había saltado, perdóname, María Inés. ¿Puede una educadora de párvulo realizar la evaluación? De hecho, yo considero que sí. Gran parte del contenido del TADI fue diseñado a partir de las directrices de la educación parvularia en Chile. O sea, yo creo que sin duda ellas tienen mucho que ver aquí. Ya son educadoras. La dimensión cognición, la dimensión lenguaje pueden precisamente requerir la mirada de una educadora de párvulos también. Ahora, igual, por ejemplo, tocaría saber, y esto es una reflexión para todos los profesionales que trabajamos con infancia, cuál es mi alcance o cuál es mi conocimiento, mi dominio. Como yo les digo, ¿cierto? Yo no soy experto en desarrollo psicomotor, yo no soy terapeuta ocupacional, yo no puedo sugerir de que el niño tiene un trastorno del desarrollo o un trastorno de la integración sensorial. No estoy capacitado para ello. Simplemente cuando uno aprende a aplicar un instrumento como el TADI, aprende a observar ciertas cosas que implican a otras profesiones, pero también, ¿cierto?, con los reparos, en los reparos que implica también. Yo soy psicólogo de formación, soy especialista en neuropsicología, pero no soy experto en vínculo o en la teoría del apego, por ejemplo. Yo, aún siendo psicólogo, ¿cierto?, tendría que tener mis alcances en la manera de interpretar el test basado únicamente en los constructos que define el manual, no en teorizar de que mi paciente puede tener un apego ansioso ambivalente solo por la medida de un test. No, eso sería un salto que va mucho más allá de lo que permite el objetivo del test. Perfecto. Gracias, Germán, te pasaste por la ponencia, por las preguntas. Gracias a todos por su participación. Voy a pasar al sorteo, así que voy a dejar de grabar. Antes de eso, están todos invitadísimos entonces a el programa asociado a este seminario dictado por Germán.